Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico versículo a versículo de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 9. Como hemos puesto en el título, vamos a mirar a Pablo y a la economía de la iglesia y a la economía de los ministros, el salario de los ministros, etc. Este es uno de los pasajes más amplios donde se habla de esto, donde en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento hay muchísimo acerca de eso. Pero hablando del Nuevo Testamento, aquí en 1 Corintios 9 hay muchas verdades muy interesantes. Así que vamos a ver por lo menos la primera parte de este capítulo 9. Y quiero leer con ustedes del versículo 1 en adelante. Dice así 1 Corintios 9:1, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Estamos mostrando esta primera parte del capítulo, y luego el próximo miércoles vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? De dos cosas que Pablo muestra y de las cuales podemos aprender mucho de lo que hay en el Nuevo Testamento. Se ha hablado mucho de la economía, de los diezmos, de las ofrendas, y esta es una de las partes más amplias y más directas de todas las cartas del Nuevo Testamento. Quizás es la mayor y quizás la única realmente que habla directamente, ¿verdad? En todas hay referencias a este tema, pero esta es una de las más explícitas. Muy bien. Miren, recuerden que Pablo está en esta cosa de que él está pidiendo, ¿no?, a los corintios. Hay muchas cosas, dice, que son lícitas. Hay muchas cosas que no son malas, no son pecado, pero que muchas veces
por amor a los escogidos, por amor a los débiles, y también por no causar tropiezo a los débiles, a veces uno tiene que privarse de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, desde los capítulos anteriores, por ejemplo, hablando desde el matrimonio, por ejemplo, él dice, ¿no?, que él explica desde el punto de vista de servir al Señor, ¿no? Lo que dice es, tu situación matrimonial, y yo te aconsejo, porque son palabras de consejo de él, no el Señor, dice, sino yo, que no, que tu matrimonio y tu vida puedan ser más bien una bendición y no un tropiezo para tu servicio al Señor. Luego también en el capítulo 8 hablaba, por ejemplo, del comer carne, y también decía esto, el comer carne, no me importa que sea sacrificada a los ídolos, la carne es solamente carne, pero si al comer carne tú puedes causar tropiezo a uno de los hermanos débiles, entonces mejor es que no comas ni siquiera esa carne, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la economía. Y la verdad es que en otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que había personas que habían llegado a la iglesia de Corinto y que estaban en contra de Pablo, lo estaban acusando a Pablo, y bueno, como vamos a ver, realmente algunas de estas personas, si no todas, eran, como dice en 2 Corintios, obreros fraudulentos, personas que estaban haciendo daño a la iglesia. Y bueno, Pablo, como vamos a mirar en este capítulo, lo que él quiere es tener una vida de tal manera que sus palabras tengan cada vez más autoridad, que no se sospeche de que él tenga malas intenciones. Bien, vamos a empezar. Dice el primer versículo, Pablo hace 4 preguntas retóricas, ¿verdad? Son 4 preguntas cuya respuesta es, como sabemos, una pregunta retórica, es para que nosotros le demos la respuesta sí. Primero pregunta, ¿no soy apóstol? Bueno, vemos que él en toda su vida, sus cartas, el libro de los Hechos, ¿no?, su conocimiento, sus sufrimientos, o sea, el apostolado de Pablo es irrefutable. La segunda es, ¿no soy libre? ¿Libre de qué? Él está diciendo, ¿acaso no soy libre de hacer todo lo que hemos hablado hace rato? Todo lo que es lícito, ¿no? Comer carne, casarme, en este caso recibir salario. ¿Acaso no soy libre como cualquiera? La tercera pregunta es, ¿no he visto a nuestro Señor Jesucristo? Como sabemos, Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, sino un apóstol posterior. Después su conversión fue mucho tiempo después, ¿verdad? Años después de la muerte del Señor Jesús. Pero en la segunda carta a los Corintios, aquí nos muestra que él tuvo un encuentro vivo con el Señor Jesús. Leamos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, él tuvo un encuentro y fue llevado, como él mismo dice, al paraíso. Esta es una cosa que Pablo lo dice y está hablando de sí mismo, como se puede constatar leyendo la segunda carta. Entonces, él había visto al Señor. Él había tenido un encuentro personal con Cristo. Y la cuarta pregunta,
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Otra cuarta pregunta. Las cuatro preguntas hablan de quién era verdaderamente y cómo lo debían ver los corintios. En realidad, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, mostramos cómo él había abierto la iglesia en Corinto, cómo él la había fundado, ¿verdad? Todo el capítulo 18, parte del capítulo 18, nos muestra esto en su segundo viaje misionero. No lo vamos a leer ahora porque no es un tema central, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Bien, el versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Este versículo 2 es la respuesta a la primera pregunta. ¿No soy apóstol? Y no está hablando de ser apóstol nomás, sino de ser apóstol para vosotros. Les dice a quiénes, a los corintios, ¿verdad? Él dice: si otros no me consideran así, para ustedes ciertamente lo soy. Porque realmente, como les digo, él había había fundado mismo la iglesia y luego, bueno, él había seguido trabajando con la iglesia. El fruto de esto son las cartas, que son por lo menos son estas dos cartas que tenemos a los corintios, aunque se cree que fueron más. Entonces, en este capítulo 2, responde a esa primera pregunta, ¿no? Y a la cuarta pregunta, ¿verdad? De si ellos son la obra en el Señor. Aquí dice en el versículo 2 que él realmente, el sello de su apostolado eran ellos, ¿verdad? Para Pablo, los corintios, hermanos, en general, sí habían tenido en cuanto a la tercera pregunta, una genuina conversión, ¿no? Pero saben, hermanos, había llegado después de que él se fue de Corinto, ¿verdad? Porque la obra apostólica es una obra que no está, o sea, los ministros que son apóstoles no están casados con la iglesia local. En las iglesias locales quedaban los ancianos, los pastores, y los apóstoles. Después, en este caso, después de haberla fundado, él había viajado y seguía su obra apostólica. Pero ellos habían sido su obra. Pero lamentablemente, después de que él salió de Corinto, habían venido, como ustedes pueden ver leyendo las dos cartas, otros hombres, unos apóstoles, malas influencias, y su fe estaba muy mermada. Por eso al comenzar este libro de 1 Corintios habla de que algunos edificaban sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, otros con madera, heno, hojarasca. O sea, había así, ¿no? Como vemos aquí, algunos, ¿verdad? Que habían llegado después. Si quieren leer conmigo en 2 Corintios capítulo 11, 13, él habla de ellos. Y habla bien fuerte, dice versículo 11-13 de la segunda de Corintios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? O sea, él los estaba llevando a un arrepentimiento, los estaba llevando a una cordura y a entender quién es verdaderamente un apóstol que buscaba edificar sus vidas, ¿verdad? En el versículo 3 dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿no? Entonces se ve que él había sido acusado. Y aquí empieza su defensa. Aquí empieza, y saben que lo que él destaca de su apostolado no son sus grandes predicaciones, no son sus grandes dotes, verbales, ¿no? Sino lo que él habla aquí, lo que para él era en el sello de su apostolado, eran su sacrificio, su entrega, su vida de ejemplo para los creyentes,
Y aquí vamos a ver que de verdad, aquí él dice, en el versículo, por ejemplo, en el versículo siguiente, el versículo 4, empiezan sus argumentos para dar a entender aquellas cosas que caracterizan a un verdadero apóstol. Dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Mis hermanos, yo creo que aquí se está refiriendo, es muy posible, que es acerca de pues, la necesidad de una persona que trabaja en o sea, de una persona que vive en esta tierra, necesita comer, necesita comer y beber. Y en este caso, que vamos a mirar, es que los predicadores del Evangelio, los ministros del Señor, también comen y beben, ¿verdad? Y aunque a veces se habla mal de nosotros los ministros, quizás por algunos malos testimonios, por algunas personas, algunos hombres que manipulan a las personas y que a otros incluso para mí hacen como una especie de robo, ¿verdad? Usando, ¿no?, su derecho en el Evangelio. Pero miren, o si no, es muy probable que se refiera al capítulo anterior, ¿verdad? De comer carne o no comer carne, ¿verdad? O sea, si es necesario, él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Recuerden en el capítulo anterior, y le voy a leer estos dos versículos, solo para recordar, versículo 8 del capítulo 8 de Primera de Corintios, dice, si bien la vianda, dice, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces él dice, nosotros también tenemos derecho de comer y beber, pero nosotros no hemos usado de ese derecho, y si mi comer o mi beber fuera tropiezo para los débiles, yo no lo haría. Dice el versículo siguiente, la otra pregunta, son una serie de preguntas hasta el versículo 8, todas preguntas retóricas, todas preguntas cuya contestación es sí, Señor. El otro, versículo 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este otro derecho, el anterior era el derecho de comer y beber, este otro derecho es el derecho de casarse. Con este versículo nosotros entendemos que Pablo era soltero, o quizás hasta viudo, pero aquí da a entender que él no era casado, ¿verdad? Y de hecho, definitivamente era pues muy apropiado para su ministerio el no estar casado, como dice en el capítulo 7. El capítulo 7 dice, si el estar casado va a ser un impedimento para que yo sirva al Señor, mejor no me caso. No se casen tampoco ustedes. Entonces él dice, él estaba siendo congruente con lo que estaba enseñando. Miren lo que dice en el capítulo 7, les voy a leer unos versículos, ya lo hemos visto también. 7.1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Después dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, a no ser que tengan el don, ¿no?, del don de continencia como lo tuvo él. Versículo 26 del capítulo 7 de 1 Corintios dice, tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Él siempre miraba el servicio al Señor como cosa más importante. Dice que hará bien el hombre quedarse como está. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento sirváis, os acerquéis al Señor.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, dice, que se case. Pero mi juicio, dice el versículo 40, estoy leyendo, es más dichosa será si se quedare así. Y así también, y pienso yo también que tengo el Espíritu de Dios. Entonces aquí está diciendo también, ¿no? ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de casarnos? Porque miren, los otros, aquí también le entendemos que los otros apóstoles, la mayoría de ellos eran casados. Y los hermanos del Señor, ¿no? Es interesante que aquí sí, hermanos, Jesús tenía hermanos. Tenía hermanos de papá y mamá, de José y María, aunque nosotros entendemos, sabemos que él fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo, pero en su casa tenía sus hermanos. Miren, para testimonio está, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, cuando él inicia su ministerio y va a predicar a su ciudad, no natal, sino a la ciudad donde vivió, que fue en Nazaret. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, miren, hermano de Jacob? ¿Quién era su hermano? Aquí está hablando. Hijo de María, de su madre, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Por lo menos tenía 4 hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, él tenía también hermanas mujeres. Y dice, y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Dice, y venido a su tierra, el versículo, por ejemplo, en Mateo 13:54. ¿No? Eso está en Marcos 6:3. Mateo 13:54 es unos versículos paralelos. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Bueno, él había vivido una infancia, se ve, y una juventud, ¿no? Hasta llegar a los 30 años, como cualquier persona, en una familia donde tenía sus hermanos y sus hermanas, era hijo del carpintero. Y parece ser que a esa edad, como leemos en los evangelios, él va, recuerdan, se bautiza, va al desierto, está 40 días ahí y vuelve en el poder del Espíritu y empieza un ministerio con muchos milagros, como dice aquí en el capítulo 13, ¿verdad? ¿Dónde están sus milagros? ¿Cómo es que ha adquirido esa sabiduría? Nosotros lo conocíamos. ¿Ok? Pero bueno, esto más que nada es simplemente para saber que tenía sus hermanos, que no eran los apóstoles, porque aquí habla de los apóstoles como otros, y también de Pedro, ¿verdad? Pedro dice Cefas, ¿verdad? Que Cefas, los hermanos del Señor y Cefas, estamos en el capítulo 5, Cefas es Pedro, ¿no? Y recuerden, Jesús sanó a su suegra. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 38. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. ¿Verdad? Este es el Simón que luego fue llamado Pedro, ¿no? Podemos leer ahí en Mateo capítulo 16. Amén. Entonces, incluso aquí, en esta carta a los Corintios, al comienzo de la carta, empieza hablando de Cefas, ¿verdad? Porque había algunos que decían, yo soy de Cefas. Dice, le leo capítulo 1, versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Verdad? Había algunos que decían que eran de Pedro. Seguramente los judíos, ¿verdad? Los que habían sido convertidos viniendo del judaísmo, porque la iglesia inició judía y la iglesia judía tenía como líder a Pedro. Ok, entonces, pero aquí vemos que los hermanos del Señor,
Los otros apóstoles y aún Pedro, todos tenían esposa, estaban casados. Pero Pablo y Bernabé, como dice el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Por lo menos Pablo no había tomado ese derecho de casarse y había renunciado a casarse por la obra. Y luego en el versículo 6, ahí no habla, es verdad, directamente del matrimonio, pero sí habla de no trabajar. ¿Qué quiere decir que o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En realidad, la verdad que no está hablando de no trabajar y dedicarse a la vagancia, ¿verdad? Sino está hablando de no trabajar en la obra del Señor o trabajar en otra cosa como todas las personas, ¿verdad? No está hablando de ser un vago, ¿no? Porque Pablo o sea, él en muchos lugares, por ejemplo, en la 2 Corintios, capítulo 6, versículo 5, él habla de que él había sufrido y también en trabajos. Dice, está diciendo, 6:5 dice, yo en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Él era un apóstol que pues se le había jugado por el Evangelio. En el capítulo 11, en esta misma 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, él hablando, le está haciendo un contraste con los otros ministros. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si usted viera lo que hablo. Yo más, dice. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. No es que él no trabajaba, mis hermanos, sino está hablando de que Pablo, como vamos a mirar más adelante, especialmente con los corintios, él renuncia al derecho de recibir salario de parte de ellos. Y parece que también Bernabé, sabemos que Bernabé era un apóstol bien, que tenía muchas posesiones, era un apóstol muy rico y muy generoso. De hecho, se lo ve en la primera vez que se lo ve, está en el capítulo 4 de Hechos, versículo 36. Dice así, Hechos 4:36, entonces José es Bernabé, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿no? Que traducido es hijo de consolación, le habían llamado hijo de consolación. Levita, dice, natural de Chipre, dice. Aquí tenemos varios datos de él, ¿no? Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es probable que este hombre tampoco gozara de recibir salario de las iglesias, porque él podía ser rico, ¿no? Pero aquí vamos a mirar más adelante que Pablo, por lo menos de los corintios, él dice, yo de ustedes no voy a recibir nada, y vamos a ver por qué. Bien, hermanos, entonces, yo quiero ver aquí, hay algunas cosas también que es bueno entender. Y la primera cosa que quiero decirles, la enseñanza del Evangelio, mis hermanos, no es un trabajo menor. No es una cuestión de segunda categoría, ¿no? Yo creo en el Evangelio. Yo creo que el verdadero Evangelio, no el Evangelio religioso, sino el verdadero Evangelio, regresa al hombre a una vida de vivir justa, respetuosa, transparente, honrada. En realidad, mis hermanos, el verdadero Evangelio, lo que hace el verdadero Evangelio en el hombre, es para mí la solución a los problemas de este mundo. ¿No? ¿De qué sirve, por ejemplo, todos los avances, todos los estudios, la capacitación de los seres humanos, si todo esto va a ser para fines egoístas, para fines injustos? Pero si el hombre cambia su corazón, todo lo bueno que tenga el hombre tiene sentido. Amén. Entonces, vale la pena dedicarle todo el corazón al ministerio. Hoy, hermanos, hay muchos ministros que predican y que tienen su trabajo, ¿verdad? Todo el día trabajan
Y al ministerio y a la obra le dan el resto de su energía, el resto de su atención, de su tiempo, de su preparación, de su oración. Esto no debiera ser así, de verdad. Esto está bien para ciertos momentos. No negamos que hay momentos en la vida donde uno ha tenido que trabajar, ¿no? ¿Verdad? Estando en el ministerio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, al comenzar el ministerio, incluso trabajé hasta de taxista, pero esto no era lo que yo sabía, a lo que Dios me había llamado. Entonces, mis hermanos, deberíamos tener muchos más ministros que se preparan bien, atienden al ministerio con todo el tiempo necesario. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, que era la tribu que atendía las cosas del templo y todo lo referente al acercamiento de los hombres a Dios, ¿verdad? Con los sacrificios y todo eso, ellos estaban exclusivamente separados para vivir para el Evangelio. Pero muchas veces los hombres de Israel dejaron de sostener a los levitas. Entonces, ¿qué pasaba? Los levitas tuvieron que dejar el ministerio y no hubo la predicación, no hubo el servicio de acercamiento a Dios y la nación se fue a pique, ¿no? La nación ya no tenía cómo acercarse a Dios. Si leemos el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí el profeta exhorta a volver, ¿no? a los diezmos, ¿no? Para que haya alimento en mi casa, dice, ¿no? Y aún, ¿no? Aquí ahí habla de las promesas. En realidad, mis hermanos, si el hombre espiritualmente está bien, le va a ir bien también en su trabajo, en su economía, en todo. Pero si el hombre está mal espiritualmente, en realidad, ¿de qué sirve todo lo que no es espiritual? Hermanos, hoy en día yo conozco pastores que viven en condiciones de mucha escasez. Yo sé que hay mucha murmuración de la gente. Habla mal de los ministros, ¿verdad? A causa de algunos manipuladores, ¿verdad? Que han manipulado, algunos que han defraudado. Muchos en esta y en otras áreas, hermanos, han denigrado el ministerio y a la iglesia del Señor han traído oprobio. Dios los va a juzgar. Dios los juzgará. Amén. En Corinto también había esta clase de ministros, ¿no? que habían traído, como hemos leído hace rato, oprobio al ministerio. Pero hablando de esto, en mi caso personal, yo dejé mi profesión, ¿verdad? Para dedicarme 100% a la obra del ministerio. Yo la verdad que no puedo concentrarme en dos cosas. Hice algunos intentos, ¿verdad? Para tener algunos negocios a medio tiempo, pero yo entendí que yo no funcionaba así. Dios no me había llamado para dar mi atención dividida un poco al ministerio, un poco a la palabra, un poco a los negocios. Bueno, quizás hay personas que tienen esta capacidad. Bueno, pero en lo personal no veo. Pero sí también, yo sí he visto muchos ministros que no tienen la debida preparación y que por causa de la ignorancia, ellos están trayendo muchos problemas a sus iglesias, a las personas a las cuales ellos ministran. ¿Ok? Entonces, pero bueno, también hay llamados, ¿no? A tiempo completo, que a veces también, eso es verdad, en ciertas circunstancias, en ciertos pasajes de la vida, tienen que hacer las dos cosas, ¿no? En mi caso también hubo tiempos en que yo trabajé, incluso como les dije, después de haber dejado la profesión, incluso estuve como taxista durante unos meses nomás, poquitos meses. Ok, entonces seguimos hablando de esta situación. Entonces, en el siguiente versículo
nos muestra unos ejemplos naturales que nos pueden dar a entender que sí, pues es necesario que el que trabaja tenga salario. Primero habla del soldado, son 3 ejemplos. Dice primero el soldado. Dice el versículo 7, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿No? Hermano, nadie es soldado a sus propias expensas. Un soldado es alguien que arriesga su vida, que invierte su vida para defender a la nación. A veces van a la guerra y que la nación no los reconozca. A veces renunciaron a sus profesiones, sus estudios, ¿verdad? Y muchas veces han quedado al aire, ¿no? Pueden haber que la nación no puede dejarlos al aire, sin jubilación, sin nada. Como hemos visto quizás algunos ejemplos, ¿no? En países como personas que se quejan por la guerra del Vietnam y todo eso. Pero aquí habla de esto como un ejemplo natural. O sea, no hay soldados a sus propias expensas. Miren, a Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, le dice lo siguiente, versículo 3. Tú, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 dice, ninguno que milita, aquí está muy claro, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Verdad? Aquí en esta carta, que es la carta, una de las 3 cartas pastorales, hablándole a Timoteo, le dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que se mete al ministerio, se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? Entonces, este es como un apoyo, un versículo de apoyo para los que viven a tiempo completo, recibiendo salario de la iglesia. Luego, el segundo ejemplo que da en este capítulo, en el versículo 7, son los que plantan viña. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Verdad? Los que plantan las viñas comían de su fruto. Pues, ¿para qué planta uno una viña? Sino para comer de su fruto. Igual en este capítulo 2 de segunda de Timoteo, Pablo le dice algo parecido a Timoteo. Le dice, el labrador, le dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Le está diciendo, si tú quieres vivir del Evangelio, tienes que trabajar primero, ¿no? Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento, ¿no? Yo no te estoy hablando de que vayas a hacer una obra de plantar una viña. No, yo te estoy hablando de tu trabajo en el Evangelio como apóstol. Y bueno, y el tercer ejemplo está aquí en este mismo versículo 7. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Ya? Los que apacientan el rebaño toman pues de la leche de las ovejitas, de las cabras, de las vacas. Ellos para eso apacientan el rebaño, toman también. Seguimos, versículo 8. Dice, digo esto como hombre, no dice esto. Digo esto como hombre, pregunta, ¿no dice esto también la ley? O sea, está diciendo lo mismo, ¿no? Lo digo como hombre, o sea, lo digo humanamente, ¿no? Y aquí están estos 3 ejemplos que hemos visto, los soldados, los que plantan viña y los que apacientan el rebaño. No lo digo como hombre. Ahora, y la segunda pregunta es, ¿no lo dice también? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley, recuerden, es una sombra y una figura, una referencia, un ejemplo. Y empieza a mostrar que en la ley, sí, dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés dice, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice en el versículo 10, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Ok? Aquí está dando otro ejemplo más, ahora, no solo de lo natural, sino también de la ley. Hermanos, en Deuteronomio, si usted quiere leer, 25:4, dice exactamente este versículo. No pondrás bozal al buey cuando trillare, dice.
Y hermanos, los bueyes son una figura o sombra. En realidad, lo que hacen los bueyes, ¿verdad? Los bueyes jalaban. Bueno, los bueyes eran usados para trillar y también para sembrar. Pero ellos comían, pues, tenían que comer precisamente de lo que ellos producían. El buey también no podía tener fuerza si no le daban de comer de lo que del trigo, no sé, que era lo que trabajaban estos bueyes. Entonces, pero miren lo que dice aquí. Está hablando, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Recuerden, la ley hablaba de los bueyes, pero estaba diciendo, como vemos, una figura y sombra de las cosas espirituales. Estaba hablando ya de nosotros. Dice, lo dice enteramente por nosotros. Esta pregunta retórica tiene su respuesta. Y aquí dice en el versículo 10, pues por nosotros se escribió. Aquí está diciéndolo ya con todas las letras. Por nosotros se escribió. ¿Verdad? Porque, bueno, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, dice, con esperanza de recibir del fruto. Miren, hermanos, en primera de Timoteo, la primera carta pastoral, capítulo 5, versículo 17, miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era el encargado ahora ahí de poner a los pastores y ahí. Dice el capítulo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el versículo siguiente, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando precisamente de esta obra y pone también el mismo ejemplo, el bozal de este Deuteronomio, ¿no? 25:4. ¿Cómo? Digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Y hermanos, y lo que dice en el versículo 10 es verdad, hermanos, ¿no? Es imposible que alguien trabaje a tiempo completo y no coma, ¿verdad? ¿Saben? Como les decía anteriormente, a veces se menosprecia el trabajo espiritual, pero el trabajo espiritual es muy importante. Y algunos dicen, ¿pero qué hace? O sea, un psicólogo hace una labor, por ejemplo, parecida a un pastor, pero el psicólogo cobra su consulta, ¿verdad? El sociólogo, el catedrático, un maestro, un especialista, asesor, etc. Ellos, ¿qué hacen? Podemos decir. Pero hermanos, el que está en el ministerio es el que está ayudando para mí a solucionar el problema mismo de la humanidad. El problema de la humanidad es la corrupción del hombre, es la maldad del hombre, y el evangelio trae al hombre otra vez a su estado original que tenía Adán antes de pecar, y a una vida donde deja, ¿no?, lo malo, deja el egoísmo, la maldad, los malos propósitos. Hermanos, lo espiritual no se ve, es cierto. ¿Dónde se ve que el pastor haya hecho algo? No se ve. Es difícil mirar. Solamente Dios lo sabe, ¿no? La obra que uno tiene en los corazones de las personas, ¿verdad? Pero yo creo que lo espiritual es tan importante. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener dinero si el hogar está lleno de peleas, lleno de problemas, celos, situaciones? ¿De qué sirve una deliciosa comida si el corazón está lleno de ansiedad, apuros, urgencias, temores? Se come así como sea, aunque sea lo más caro, lo más... ¿De qué sirve una ideología política excelente cuando el corazón de los hombres está lleno de corrupción,
llenos de ambiciones personales, llenos de violencia. Creo que el Evangelio es más importante de la importancia que le da la humanidad. El verdadero Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que transforma vidas, no el Evangelio religioso, que es una excusa nada más. Bueno, dice el versículo 12, seguimos adelante. Si otros participan, perdón, el 11, ¿no? No hemos visto el 11. El 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Aquí está muy clarito, mis hermanos, cómo Pablo valora lo espiritual. Y es verdad, porque hay necesidad material. Todos los seres humanos tenemos necesidades materiales. Hasta Dios dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ya está hablando de los otros que le habían acusado, que le estaban echando tierra. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, él está diciendo de los otros obreros, recuerden, de aquellos obreros que habían venido después de Pablo, ¿verdad? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, si a ellos los estaban sosteniendo los corintios, él dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo, diría Pablo, que he fundado la iglesia? Que yo les he, como dice en otro lugar, que yo los engendré por medio del Evangelio. Pero dice, aquí está el corazón de Pablo, pero dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Hermanos, él dice, lo primero que dice que él tendría más derecho. Miren, hemos leído en el capítulo 4 de este 1 Corintios, versículo 15, les dice esto a los corintios. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él está hablando de que Él fue el que les predicó y los engendró. Y vinieron otros, como les digo, y estaban siguiendo a hacer la obra, pero muchos de ellos estaban haciendo mal y aparte estaban desprestigiando al apóstol Pablo. Pero dice él, pero no hemos usado de ese derecho para no poner obstáculo. ¿Sabe que cuando Pablo fue, después de eso, hermanos, estas otras iglesias, o sea, él dice que no les había cobrado salario, aunque tenía derecho, hemos visto. No se puede poner bozal al buey que trilla, es digno el obrero de su salario. Pero él dice, yo no he usado de este derecho, no les he pedido un centavo, no he exigido salario de parte de ustedes. Miren, en la segunda carta, en el capítulo 11, es muy lindo entender esta carta viendo todo lo que pasó en Corinto. En la segunda carta, capítulo 11, les dice esto a los corintios. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Amén. Hermanos, para su trabajo en Corinto, él había recibido salarios de las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Filipos, Tesalónica, Berea, Anfípolis, Apolonia, todas esas iglesias por donde Pablo pasó y fundó, le habían dado salario, pero a los corintios no les había cobrado un centavo. ¿Para qué? Para no poner obstáculo, dice aquí, al Evangelio de Cristo. ¿Por qué obstáculo? ¿Sabe por qué? Por la carnalidad de los corintios.
por las murmuraciones de los hombres. Hermanos, en este tiempo vemos mucha gente hablando de que los pastores somos platistas. Esa murmuración muchas veces aleja a las personas del verdadero evangelio. Pero estas murmuraciones de hombres que ven, a veces con razón, ven la manipulación en algunos, pero hablan como si todos fueran así. Y los corintios, lamentablemente, no habían crecido, no habían madurado. Y recuerden, ellos estaban en un estado de niñez espiritual. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes piensen que les voy a servir por plata. Es más, yo necesito que ustedes vean que no es esa mi motivación, para que mis palabras y mi enseñanza a ustedes pueda tener mayor autoridad. Miren lo que les dice. Bueno, mire, Jesús mismo les dijo a la gente, en Juan 7:24 les dijo, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 12, Pablo les dice esto, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros mismos, les dice, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay una diferencia entre el corazón y las apariencias. En el capítulo 10, versículo 7 de 2 de Corintios les dice a los corintios, miráis las cosas según la apariencia. O sea, él les acusa, ellos estaban en una posición de niñez, como les digo. Y en esa posición de niñez espiritual, o los débiles en la fe, podían decir ellos, no, este Pablo está viniendo aquí a Corinto para recibir plata. Nos está sirviendo y nos está predicando por plata. Amén. Pero miren, él dijo, yo no voy a recibir de ustedes. Pero no era igual con los de Macedonia. A los de Macedonia les había recibido, como dice el 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles. Porque los hermanos que vinieron de Macedonia me dieron para que yo pueda servirles aquí. Él no tenía problema, Pablo, en recibir salario, especialmente de personas que lo daban voluntariamente y personas que lo daban de corazón y con un corazón maduro. Entonces, mis hermanos, aunque hay el derecho de recibir salario, miren, este corazón precioso de Pablo estaba dispuesto a renunciar al mismo, con tal de que no piensen mal de sus intenciones. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas predicaciones acerca de diezmos, de ofrendas. Yo veo hasta en la radio, hermanos, un gran porcentaje. ¿Será que yo? Bueno, no sé. Y claro, es verdad, es un derecho. Pero ¿sabe qué? Los carnales o los débiles en la fe y aún los enemigos del evangelio, esto usan para desprestigiar la iglesia. También ven, y a veces tienen mucha razón, esas manipulaciones exageradas y evidentes dentro de la iglesia, ¿no? Pacta, sella la palabra, Dios te devolverá 10 veces, etcétera, etcétera. Hermanos, Pablo sabía de estos peligros y él dijo, yo no quiero ser tropiezo para ellos. No quiero poner ningún obstáculo, esa es la palabra que él usa. Amén. Él prefería renunciar a ese derecho, que era verdadero, que es un derecho, él lo está estableciendo, con tal de que él tuviera autoridad para corregirles, porque él tenía que corregirles. Es un derecho, y ese derecho incluso tiene de parte de Dios una promesa. Pero ese derecho no debe ser exigido. No debe haber ni exigencia, ni manipulación, ni presión. Debería ser, hermanos, si es un fruto de madurez, si las personas dan con alegría, con gozo, bienvenido. Amén.
la iglesia se verá bendecida. Pero ese diezmo, esa ofrenda, debe ser voluntario y no de exigencia, como todos los otros mandamientos. Sabemos, por ejemplo, que todos los mandamientos, y a nadie le estamos exigiendo. Nosotros predicamos, decimos, esto es la verdad, así debes vivir. Lo mismo pasa con la economía. Esto es un derecho, es establecido. Miren, en el Antiguo Testamento existían, ¿verdad?, las primicias, los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, etcétera, etcétera. En su mayoría, hermanos, en la ley, esto era para el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, como les digo, los que trabajaban exclusivamente en el templo. ¿Amén? Y también, en algunos casos, eran los mismos que llevaban su sacrificio, ellos mismos comían ahí junto con ellos. Incluso parte de esto también a veces era para los pobres, los huérfanos, las viudas, ¿verdad? Y mirando todos estos que había, a veces se habla del diezmo, pero se ha calculado, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento cada israelita daba un promedio, ¿verdad?, para la obra, un promedio mensual de un 23% de sus ingresos. Y saben, hermanos, y cuando ellos lo hacían, gozaban de gran prosperidad. La nación era prosperada, había bendición, como dice Malaquías. Amén. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento, yo quiero decirles cómo es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla del diezmo como 10%, no habla. Habla del diezmo hablando del Antiguo Testamento y de Abraham y todos ellos. Pero en el Nuevo Testamento sí habla de sostener a los ministros. No hay ninguna cantidad ni porcentaje específico. Me imagino que los diezmos se han instituido en muchos lugares, en muchas denominaciones, ¿verdad?, como por una referencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque no dice específicamente en el Nuevo Testamento. A Pablo lo sustentaban las iglesias de Macedonia, que lo sostenían voluntariamente como iglesias maduras, libres del amor al dinero. Y esto es así como debe ser en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, ¿verdad?, en 2 Corintios 11, 8 y 9. Otra iglesia que se ve cómo bendice al apóstol Pablo es la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Sí, pero estoy mirando que nuestro tiempo se está acabando. ¿No? Continuamos el próximo día miércoles. Vamos a terminar esta primera parte y luego vamos a ver una segunda parte muy interesante que también a veces como que ha querido traer cierta confusión entre las personas. Amén. Aquí nos quedamos, queridos hermanos. Y bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme. Son la inspiración del ministerio. Y deseo que esto que he hablado sea para afirmar su conocimiento de la palabra del Señor, especialmente en lo referente a este maravilloso nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, del cual disfrutamos nosotros. Dios me los bendiga. Un abrazo.